Hola a todos. El pasado 10 de agosto el presidente de la República firmó la Ley 2049 de 2020, por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, LSC, cuyo fin es integrar y reconocer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, facilitando la integración de las personas sordas entre sí, con los oyentes e intérpretes en todo el país. En este video vamos a compartir con ustedes el contenido de la Ley 2049 de 2020, su objetivo, artículos, responsables, miembros, entre otros temas, y así responder inquietudes y dudas que sabemos que tiene la comunidad sorda. Les recordamos que este es el tercer video que publicamos. En el primer video hablamos sobre el contexto general y cómo es el proceso de aprobación de todas nuestras leyes. También sobre las funciones del Congreso de la República de Colombia. ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Y cuál fue el camino que recorrió esta importante ley para ser aprobada? En el segundo video, hablamos sobre el origen y recorrido que tuvo la Ley 2049 de 2020 para ser hoy día una ley de la nación. De quién fue la idea y quién presentó el proyecto de ley. ¿Cuándo y cómo se hicieron sus procesos de análisis y debates en el Congreso? ¿Cuándo se aprobó en el Congreso y cuándo se aprobó por el presidente de la República? Entre otros temas de interés para la población sorda de Colombia. Si no han visto alguno de estos videos, los invitamos a que se dirijan a los enlaces que aparecen en nuestra publicación y así estar bien informados. En este video vamos a compartir con ustedes el contenido de la Ley 2049 de 2020. Vamos a dar una información y explicación del contenido de la ley. Aclaramos. Primero, nuestra visión en este video no es evaluar o analizar la pertenencia de la ley. Únicamente será informar el contenido con apoyo de animación y subtitulación. Segundo, existen diferencias en los términos de la ley en relación con la comunidad sorda y lengua de señas. No podemos cambiarlos porque se podría dar otra interpretación institucional en cuanto a la perspectiva lingüística y concepto adecuado en la comunidad sorda. Tercero, queremos explicar y describir los contenidos del texto de la ley y anotar que nosotros como INSOR somos neutrales frente a su interpretación, pues no lo calificamos como favorable ni desfavorable. La ley está denominada Ley número 2049 de agosto 10 de 2020. Cuyo título es por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana,
LSC, con el objetivo de concertar la política pública para sordos del país. Les vamos a contar sobre el artículo 1, el cual tiene como objeto crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana y reconocer a la comunidad sorda nacional los derechos lingüísticos. Además, garantizar igualdad de condiciones para todas las comunidades sordas colombianas con el propósito de facilitar la interacción de la población sorda con oyentes e intérpretes en Colombia. En el artículo 2 encontramos las siguientes definiciones. Lengua. Es un sistema lingüístico de códigos estructurados para satisfacer necesidades comunicativas. Lenguaje. Facultad que poseen los seres humanos para comunicarse. Lengua de señas. Es la lengua natural de la población sorda, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. La lengua de señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Planeación lingüística. Es el conjunto de acciones deliberadas de individuos, entidades de la sociedad civil, instituciones estatales y academia, tendientes a mantener o elevar el estatus de una lengua, las formas o las maneras de adquisición y adopción, es también enseñanza y divulgación de la lengua, procesos de investigación de la lengua y sus variedades, promoviendo la modernización y estandarización, así como a promover transformaciones de actitud hacia la lengua, la persona sorda, su comunidad y cultura. En relación con el artículo 3, hablaremos sobre el objetivo del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana y quienes participan. Objetivo: a partir de la cooperación entre la academia, el sector público, privado y la sociedad civil del país, el Consejo diseñará una política pública que asesore la definición, adopción y estructuración de una lengua de señas estandarizada y modernizada, así como su divulgación. Los integrantes del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana son 16 consejeros. Un representante del Ministerio de Cultura. Un representante del Ministerio de Educación. Un representante del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Un representante del Ministerio de Trabajo. El director del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, o un representante. El director del Instituto Caro y Cuervo o un delegado.
el director de la Federación Nacional de Intérpretes de Colombia o un representante. 2 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva que sean usuarios de la lengua de señas colombiana, LSC. 2 representantes de estudiantes sordos de instituciones de educación superior que se comuniquen por medio de la lengua de señas colombiana. 2 representantes de instituciones de educación superior en las que se investigue sobre la lengua de señas colombiana actualmente. Un representante de las instituciones de educación superior colombianas que tengan enseñanza de la lengua de señas colombiana como complemento al proceso de formación. Un representante de los egresados sordos de instituciones de educación superior que se comunique y sea usuario de la lengua de señas. Un representante de los grupos étnicos que manejen lengua de señas de acuerdo a su diversidad lingüística y cultural. Este artículo cuenta con 3 parágrafos. Primer parágrafo. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística puede invitar a las instituciones o personas que considere para el cumplimiento de sus funciones quienes tendrán voz, pero no voto. Segundo parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, establecerá los requisitos y procedimientos para la selección de los consejeros de las organizaciones de personas sordas, estudiantes sordos, egresados sordos e instituciones de educación superior. Al menos la mitad más uno de los miembros del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana deben ser personas sordas, es decir, 9 y 7 personas oyentes. Al menos la mitad más uno de los miembros del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana deben ser de una región diferente a la de Bogotá, Distrito Capital, es decir, 9 consejeros de fuera de Bogotá y 7 de Bogotá. Tercer parágrafo. Y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, ejercerá funciones de secretaría y coordinación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. Ahora les informamos que el artículo 4 contiene las funciones del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, que son las siguientes. Primero, establecer el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. Segundo, formular y concertar una política de protección, fortalecimiento y promoción de la lengua de señas colombiana. Tercero, gestionar a nivel nacional recursos científicos, técnicos o financieros para promover programas y proyectos en favor de la lengua de señas colombiana. Cuarto, recopilar, documentar y divulgar los neologismos y las variaciones que naturalmente se producen en la dinámica de utilización de la lengua de señas colombiana. Quinto, crear, recolectar y divulgar el vocabulario cotidiano y los términos especializados que contribuyan a eliminar las barreras comunicativas presentadas por el desconocimiento de variaciones lingüísticas, geográficas, sociales
situacionales y diacrónicas en el uso de la lengua de señas colombiana para diferentes funciones y contextos. Sexto, armonizar los lineamientos básicos de la lengua de señas colombiana para el proceso de construcción y desarrollo de la misma. Séptimo, proponer, analizar y concertar políticas que promuevan la inserción laboral de las personas sordas en el país. Estas son las funciones y responsabilidades del Consejo. El artículo 5 dispone que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas se reunirá las veces que el Ministerio de Cultura considere necesario para armonizar y modernizar la lengua de señas. A continuación, les explicaremos los parágrafos que trae este artículo. Parágrafo 1. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas cuenta con un término de 3 años, a partir de su conformación, para establecer una lengua de señas sistematizada, resultante de los diferentes debates y votaciones. Parágrafo 2. Si cumplidos 3 años, a partir de su conformación, el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas no ha establecido una lengua estandarizada, recolectada y publicada, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, tendrá 1 año para establecerla. Parágrafo 3. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, después de aprobada la lengua estandarizada, recolectada y publicada, se reunirá por lo menos 1 vez al año para actualizar y/o dirimir problemas que se presenten con el uso y desarrollo propio de la lengua de señas colombiana. El artículo 6 trata sobre enseñanza y aprendizaje. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el INSOR, promoverá la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas colombiana. A continuación, les explicamos los parágrafos que trae este artículo. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, creará un programa de capacitación y aprendizaje de lengua de señas colombiano para maestros de instituciones educativas, con el fin de que se pueda brindar atención educativa a los niños, niñas y adolescentes sordos. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Educación, establecerá los mecanismos y procedimientos administrativos para formalizar la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas colombiana en instituciones de educación superior, de forma que estas instituciones puedan acreditar mediante certificado o diploma el conocimiento de la lengua de señas colombiana como una segunda lengua. Se aclara que las personas sordas, como usuarios de la lengua de señas colombiana, deberán estar exentas de certificar el conocimiento de su propia lengua.
El artículo 7 trata sobre accesibilidad. El Gobierno Nacional diseñará una estrategia para promover el acceso a la información y a la atención en lengua de señas colombiana en todas las entidades públicas del país. Sobre el artículo 8, explicaremos la destinación de los recursos. El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana pueda sesionar con los miembros mencionados en el artículo 3 de esta ley. El artículo 9 establece el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. El 23 de septiembre de cada año se establece como el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Anualmente, en esta fecha, se realizará y promoverá el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural de los usuarios de la lengua de señas colombiana, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua de Señas promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mediante resolución A/C.3/72/L.36, que se pueden consultar en la siguiente página. El artículo 10 trata sobre cátedra. En todos los establecimientos de educación superior que ofrezcan programas de formación en lenguas, lingüística, licenciaturas o afines, se deberá ofrecer al menos una materia electiva sobre la lengua de señas colombiana. El artículo 11 trata sobre vigencia. Establece que esta ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Terminamos la información de esta ley y sus artículos y esperamos que con estos 3 videos de contextualización, la comunidad sorda esté informada sobre el contenido de la Ley 2049 y sobre la creación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística. Si usted tiene alguna duda o inquietud en relación con la información expuesta, por favor, envíenos sus comentarios en escritos o videos en lengua de señas al siguiente correo: contacto@insor.gov.co. Agradecemos inmensamente su atención y les enviamos, en nombre de todo el equipo del INSOR, un afectuoso saludo.